podríamos ver que tuvimos a Ernesto Zedillo, que a mí si me preguntaran, Ponce de León, ¿cuál sería lo más por lo que sería enjuiciado Ernesto Zedillo? O no enjuiciado, ¿no? Sino traído a juicio el tema, pues sería el Fobaproa. Fobaproa que todavía a la fecha de hoy estamos pagando, Fobaproa que seguiremos pagando, que los intereses nos están comiendo. Si hiciésemos un ejercicio de cuánto dinero en intereses hemos pagado, sería muy interesante, y seguiremos pagando por la deuda de esta chistosada del Fobaproa, entenderían perfectamente bien que el país sí pudo haber tenido una realidad sin ese Fobaproa y que obviamente viene derivado una parte de Salinas, porque hay que decirlo, como siempre digo, que fue primero el huevo y la gallina. A final de cuentas, esto del Fobaproa fue un desastre y se los voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el gobierno pasó a rescatar a los bancos eran de privados, y cuando esos bancos, por medio del dinero que se les inyectó, subieron y mejoraron sus libros, inmediatamente fueron y le vendieron los bancos extranjeros. ¿Qué pasó? Pues que muchos de esos banqueros se clavaron el dinero y los extranjeros fueron los que pagaron los bancos, pero ya valor libros con números negros, no a valor libros con números rojos. ¿Tú qué hubiera pasado si vendes un banco a valor libros, números rojos? Pues obviamente no te hubieran pagado nada, a lo mejor hasta no hubiera valido nada. Y entonces con el dinero del gobierno convertiste tus bancos en números negros y luego los vendiste extranjeros en números negros, pero pues realmente los vendiste en números negros y te lo quedaste como banquero anterior porque te lo había de alguna manera inyectado el dinero del gobierno, pero el dinero que era de los mexicanos, el dinero que nosotros seguimos pagando. Y ahí desde Salinas y después en la continuación con Zedillo es donde se convierten en los megamillonarios. ¿Por qué? Porque a Salinas también se le podría meter en el juicio y se le podría cuestionar y que se abran todos los procesos de privatizaciones. Que los mexicanos sepamos cómo se privatizaron estas empresas, quiénes efectivamente las pagaron, cómo las pagaron, cuánto las pagaron, cuál era el valor real en libros de estas empresas y cuántas veces Evita se debieron de haber vendido estas empresas, cuál era lo justo, no era lo justo, ¿no? Y bueno, pues después siguen los megamillonarios o billonarios en también el sexenio de Zedillo. Y es increíble, ¿no? O sea, es como los contrastes. Sexenio de Salinas, aparecen los billonarios, pero cada vez hay más pobreza y el país acaba tronado y sin reservas prácticamente. En el sexenio de Zedillo, bueno, tuvo que hacer circo, maroma y teatro, ir hasta pedir a Estados Unidos, y realmente en ese momento el presidente en turno de Estados Unidos, pues sí le echó la balona y le prestó un montonal de dinero a Zedillo, porque casi fueron a llorar allá a Nueva York que por favor les prestaran, y al mismo tiempo el Fobaproa, y aparecen nuevos billonarios. Entonces, díganme si no son los padres de la desigualdad en mucho tema, ¿no? Creo que hay que explicarlo muy bien, el por qué. No solamente aventar cosas como lo hace mucha gente o que insulta, sino hacer un análisis profundo de qué le pasó al país. Y bueno, pues con Zedillo también tuvimos las matanzas que habría que realmente también meter en el juicio. Y bueno, luego nos vamos a Fox. El Fox, a final de cuentas, fue el que prometió el cambio, ¿no?